a la iglesia del West, Judith Arteaga y José Romero. Y también de la iglesia de Little York a la iglesia de Spring Branch está pidiendo su traslado Raúl y Scarlett Acevedo. Esta es la primera lectura, como ustedes saben, nuestro procedimiento. Así que el próximo sábado estaremos dando la segunda lectura y estaremos dando pues la votación para que nuestros hermanos se les pueda conceder la carta de traslado y puedan ser miembros ya sea de aquí o de las iglesias que mencionamos. Vamos a dejarlos con los anuncios. El resto de anuncios se pasará también un video. Nuestro equipo allí de técnicos está trabajando, ¿verdad? Ellos no descansan desde temprano poniendo todo esto en orden. Que el Señor les bendiga. We are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Espero que ustedes en casa tengan sus lecciones, que se hayan podido edificar personalmente, ¿verdad? Si no tienen la lección, pues acá tenemos en la iglesia, usted puede venir a recogerlas por la tarde, sociedad de jóvenes, ¿verdad? Es que mis hermanos, hemos estado estudiando estas lecciones, unas lecciones interesantes, unas lecciones que nos edifican, ¿verdad? Y nos ayudan, por supuesto, a nuestra vida espiritual. La lección de esta semana que hemos estado estudiando, que estudiamos, no sé si me lo puede poner allá en el PowerPoint, por favor, se titula La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Ya estudiamos la parte 1, ¿verdad? Entonces estamos estudiando la parte 2. Me gusta ahí el versículo de memoria que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí?
vamos a iniciar allí. Ahí está la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Sí, y nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que el Génesis es el fundamento de la Biblia. A lo largo en el transcurso de toda la Biblia se hace mención del Génesis, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. Me le sigue ya la próxima PowerPoint, por favor. Entonces, mis hermanos, nos dimos cuenta que Génesis, sí, nos da una imagen de la totalidad que sienta todas las bases, ¿verdad? Todas las pautas para el resto para el resto de la Biblia, para el resto de las Escrituras. A lo largo de la Biblia, de las Escrituras, se va mencionando el Génesis. ¿Me pasa otro slide, por favor? Ahí tenemos una de las primeras lecciones que estudiamos en estos días, la creación en otras culturas, ¿sí? Dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó, ¿sí? Y me sorprendió ese que ahí nos dice, ¿verdad?, que Génesis no es el único relato que existe, ¿verdad?, acerca de la creación del hombre, ¿sí?, sino que existen otros relatos también. Yo no sabía eso, por ejemplo, ¿verdad? Y me sorprendió ahí ese comentario, ¿sí? Y tenemos allí un relato que existió, ¿verdad?, que se llaman los manuscritos Atrahasis, que nos dice estos relatos, cómo los acadios concebían o creían que el hombre había llegado a la existencia. ¿Quién eran los acadios? Averiguando un poco de eso, los acadios eran un reino, ¿verdad?, que fue fundado por aquel poderoso hombre que se llamaba Nimrod, el cual también fundó en Nínive y Babilonia, ¿sí? Entonces, los acadios, ¿cómo ellos concebían la creación del hombre? Tenían su creencia, sus mitos, ¿verdad? Y por supuesto eran mitos paganos, mitos extrabíblicos que no tenían nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Ni eran inspirados por el Espíritu Santo, como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. También vemos ahí que los egipcios tenían sus creencias, ¿sí? Los griegos tenían sus propios relatos acerca de cómo el hombre había llegado a la existencia. Y todos estos relatos, mis hermanos, de los griegos, de los egipcios, ¿verdad?, de los acadios, todos tienen o tenían alguna similitud con el relato de Génesis. Por ejemplo, lo vimos ahí en el día de esta lección, ¿verdad?, que varios de ellos se usó el barro, pero también podemos ver grandes diferencias en la Biblia. ¿Cuáles eran esas diferencias? Fíjense, dice ahí, en los relatos extrabíblicos o relatos paganos, vamos a decirlo así, el hombre es criado por el egoísmo o por la rivalidad entre dioses, ¿sí?, reflejando una perversión idolátrica del relato original, ¿sí? Entonces ellos tenían sus propias ideas, sus mitos, sus creencias, y por supuesto eran creencias paganas, no basadas en las sagradas escrituras, ¿sí? Me pasa ahí, por favor, la otra imagen, por favor. La creación y los ídolos. Hermanos, a través de la historia, ¿verdad?, el hombre se ha creado sus propios ídolos, sus propios dioses, ¿verdad? Dioses que ellos puedan ver con sus propios ojos. Y ahí nos dice, ¿verdad?, la creación y los ídolos. Por ejemplo, nos dice ahí en Génesis 1:16, nos dice que Dios hizo las lumbreras, las dos lumbreras, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahí podemos ver en ese día de que estas lumbreras tienen, ¿verdad?, su propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que alumbraran, ¿verdad? Una va a alumbrar de día y la otra iba a alumbrar de noche. Entonces tiene su propósito. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Se ha creado estas lumbreras, ¿verdad?, y las ha hecho dioses, las ha convertido en dioses para adorarlas. Y ahí nos dice que en varias culturas el sol y la luna eran dioses, ¿verdad? Se creía que eran dioses, que habían intervenido en la creación de la tierra, inclusive en la creación
del hombre, del ser humano. Por ejemplo, para los egipcios, ¿verdad?, el sol o el dios Ra creó la vida. Sí, ese es un mito pagano, ¿verdad?, que no tiene bases bíblicas. También tenemos ahí que, por ejemplo, por esta razón, estos eran adorados por casi todos los pueblos de la antigüedad, y nosotros lo vemos a través de la Biblia, ¿verdad? Lo leemos ahí, cuando dice que Israel, el pueblo escogido de Dios, se prostituía, iba en pos de otros dioses, ¿verdad? Entonces, todo lo que hizo Dios, mis hermanos, las estrellas, el sol, la luna, todo tiene su propósito. Nada más que el ser humano lo ha sacado de su propósito real, ¿sí? Dice ahí, para despojarlos, ¿sí?, para despojarles de cualquier poder creador, es decir, a la luna y al sol y a todos los dioses que el ser humano se ha inventado, se ha creado, ¿sí? Dice allí, y evitar la idolatría. Génesis, el libro de Génesis, nos deja claro que estos astros sin vida, creados por Dios, están creados con una función específica. Todo tiene su lugar, mis hermanos, en el universo. Es decir, el sol, la luna y las estrellas tienen su propósito. No hay dioses diversos que intervengan en la creación fuera de Dios, ¿sí? No existe ningún otro Dios. No hay azar o capricho. Todo fue creado con un propósito. Y nosotros como cristianos, ¿verdad?, y como estudiosos de la Biblia, sabemos que solo existe un Dios, un creador y hacedor de todas las cosas, que ese es nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Vamos a ir a la próxima slide, por favor. Una tierra plana. Ahí en este día podemos leer, podemos estudiar, ¿verdad?, cómo es importante, mis hermanos, conocer el contexto de cada versículo que leemos, ¿sí? Saber su trasfondo, saber en qué tiempo se escribió y a quién fue dirigido, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia se puede malinterpretar si la leemos o estudiamos de una forma literal. En algunos textos de la Biblia no podemos nosotros estudiar la Biblia de una forma literal. ¿Por qué? Porque nos vamos a confundir, ¿verdad? Por ejemplo, dice allí en Job 9:6, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Job 9:6. Entonces, si yo estudio ese texto literalmente, voy a decir, bueno, entonces la tierra tiene columnas, ¿verdad? La cual sabemos que no es verdad, no es cierto. Científicamente se ha comprobado que la tierra está colgada sobre nada. Y mismo Job lo decía, ¿verdad?, que la tierra cuelga sobre nada, ¿sí? Entonces, una lectura literal, mis hermanos, de estos pasajes puede llevar a las personas a creer que la tierra es plana. Nosotros sabemos que en el pasado se creía que la tierra era plana o que era cuadrada, ¿verdad? Pero la Biblia ya decía con anticipación que la Biblia es redonda, que la Biblia es circular, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta el contexto de estos pasajes cuando los leemos, cuando los estudiamos. Sigue diciendo ahí, sin embargo, en el mismo libro en el que se habla de las columnas de la tierra, ¿verdad?, es decir, en Job, se nos dice que la tierra está colgada del vacío, está colgada sobre nada. Y eso lo confirma ahí en Job 26:7. Si usted no sabía estos datos, mis hermanos, ahí está la cita bíblica, ¿verdad?, donde nos dice que la tierra cuelga sobre nada. Sigue diciendo, debemos entender que este lenguaje era un lenguaje ¿qué? Poético, era un lenguaje figurativo, ¿verdad? Estaba una figuración que usaba ahí, por ejemplo, Juan en Apocalipsis 7:1. Pero Job 26:7 ya es algo literal, donde nos dice que la tierra estaba colgada sobre nada. Entonces debemos de como les repito otra vez, saber distinguir si la Biblia nos está hablando en una forma figurada o nos está hablando en una forma literal, ¿sí? Por ejemplo, dice ahí, vemos ahí en la foto, ¿verdad?, a lo que se refería el apóstol Juan, ¿verdad?, cuando estaba diciendo acerca de la tierra, de los 4 ángulos, ¿verdad? Él se estaba refiriendo a los 4 puntos cardinales, es decir, el norte, el sur, el oeste y el este, ¿sí? Sigue diciendo ella en que sabemos que la tierra es circular y redonda, en lugar de plana,
ahí está la cita bíblica, ahí en Proverbios 8:27 lo rectifica. Y en Isaías 40:22 nos habla acerca de la tierra que es redonda y circular, ¿sí? Entonces ahí nos podemos ver que Juan estaba hablando acerca de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y no de 4 esquinas rectangulares. Por ejemplo, este es un cuadro, ¿verdad? Tiene 4 esquinas rectangulares, ¿ok? Entonces, solamente está hablando ahí Juan en una manera figurada, ¿cierto? Vamos a la otra diapositiva, por favor. Tenemos ahí una tierra joven. Mis hermanos, nos hemos dado cuenta que a través de estas genealogías, ¿verdad? Y a través de los conteos de los años por los cuales vivieron todas estas personas, es decir, Adán, Set y Enós, ¿verdad? Se hace el conteo de los años, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta de que nosotros estamos relativamente en una tierra joven. No es una tierra antigua, ¿verdad? Como se nos ha hecho creer. Según la tradición judía, la creación ocurrió en el año 3760 antes de Cristo. De esta manera, en el año gregoriano en el cual estamos viviendo, 2020, equivale al año hebreo 5780. Si aunque esta cifra no es exacta, más o menos esa es la cantidad de años, ¿verdad? Así de vieja es nuestra tierra, aproximadamente entre 5700 y casi 6000 años, ¿verdad? Entonces nuestra tierra es relativamente joven y no es vieja, basada en los datos. La Biblia, mis hermanos, nos habla de fechas, nos habla de edades, ¿sí? De edades de estos personajes, y basado en eso se ha llegado a la conclusión de que la tierra es joven y no una tierra vieja como se nos ha hecho creer. Y ahí están los datos. Me gustó ahí Génesis 5, ¿verdad? Donde nos va describiendo las edades y las fechas, ¿sí? Entonces, basado en eso, tenemos una tierra relativamente joven. Vamos a pasar al otro slide, por favor. La creación en toda la Biblia. A través de toda la Biblia, mis hermanos, se ha hablado acerca de la creación, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento se menciona, ¿verdad?, con frecuencia el poder creador de Dios, ¿sí? Solo en Isaías se nos dice ahí que tenemos más de 10 referencias directas a Dios como creador. Isaías lo menciona ahí, y ahí están los textos, ¿sí? Mencionan al Génesis, ¿verdad? Acerca de la creación, va mencionando la creación. Tenemos ahí el Nuevo Testamento, que también Jesús utilizó, los apóstoles lo utilizaron, y cuando hablaban ellos, hacían referencia al libro de Génesis. Entonces vemos que Génesis es el pilar, ¿verdad?, del resto de la Biblia. Y sin el Génesis, mis hermanos, la Biblia perdería su unidad, perdería su fiabilidad, ¿sí? Es como decir un auto sin ruedas o alguien sin piernas, ¿verdad? Sin el Génesis, la Biblia perdería sus bases. Por eso se titula la lección el Génesis como pilar. ¿Pilar de qué? Del resto de las Sagradas Escrituras, del resto de la Biblia, ¿sí? Vamos a ir ahí a la próxima. Dice allí, mire, este texto me gustó. Ahí en el libro Mente, Carácter y Personalidad, dice: nosotros dependemos ¿de qué? De la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar? Sino quedarnos con fábulas, con conjeturas, ¿verdad?, con historietas, y con ese debilitamiento del intelecto, que es el seguro resultado ¿de qué? De aceptar el error, de aceptar mitos, de aceptar creencias paganas, ¿verdad? Necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer la verdadera historia del origen de nuestro planeta, la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. Sin la Biblia estaríamos ¿qué? Confundidos, ¿verdad? Por falsas teorías, por falsas ideas, falsos pensamientos, ¿verdad? Estaríamos confundidos. La mente estaría sometida a la tiranía de superstición y falsedad. Pero por supuesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, ¿verdad? Inspirada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso nos dice la palabra de Dios, ella misma da fe de sí misma, que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para enseñarnos de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Es inspirada por Dios.
pero por supuesto disponemos de la auténtica historia, ¿verdad? Una historia auténtica de los comienzos del mundo, y nos dice cómo fuimos formados, ¿sí? No necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la Biblia es digna de confianza, es fiel, ¿verdad? Me encanta, mi hermano, cuando usted va a esta lección nos abre la mente, nos despierta, ¿verdad? Y nos pone a meditar, a pensar cómo el ser humano se ha creado dioses falsos, ¿verdad? Cómo la teoría de la evolución ha venido ganando tiempo, ganando espacio. Pero cuando leemos la Biblia, mis hermanos, nos damos cuenta de la realidad de las cosas, ¿sí? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo les insto, mis hermanos, a que estudiemos nuestras lecciones. Realmente están enriquecedoras y nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Y si no tiene una lección, venga acá por la tarde. Tenemos lecciones para todos, para el que desee una lección, para que se la lleve a casa, la estudie y se edifique personalmente, ¿sí? Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos ahí donde están, mis hermanos. Los invito a hacer una oración. Inclinen su rostro ahí. En casa también los invito a que elevemos una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido y bondadoso Padre, que mora en las alturas de los cielos, Señor Dios, Padre eterno, gracias le damos, Padre, por sus enseñanzas, Señor Dios. Gracias le damos, Señor Dios, por este libro maravilloso que usted nos ha dado, su palabra, Señor Dios, donde, Señor, usted nos explica, Señor Dios, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el fin, Señor Dios. Gracias, Padre, por este hermoso libro, por estas lecciones de vida, Señor Dios, donde podemos, como dice su palabra, enseñarnos, instruirnos, Padre, y corregirnos, Señor Dios, si estamos equivocados. Gracias, Padre eterno. Le pido que en este día usted siga estando con nosotros a través de su Santo Espíritu, Señor Dios, y que podamos, Señor, cuando salgamos de acá, salir, Señor Dios, edificados. Señor Dios, pongo a cada uno de mis hermanos que está en casa en sus manos, que usted le guarde y le bendiga, Señor Dios. A nuestros hermanos que están acá con nosotros, que usted sea con cada uno de ellos, Señor Dios, y more y habite en medio nuestro, Padre eterno. Gracias, Señor Dios, una vez más. Esto le agradezco y le pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor Dios. Amén. Decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor.
de aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial. Y a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él, que en mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regreses otra vez. Impactante video, ¿verdad? Personalmente, cada vez que lo miro, no dejo de que mis lágrimas afloran a mis ojos, porque pienso en
cuán distante en ocasiones estoy de Dios. Y en esta mañana tenemos aquí con nosotros a Kenneth. ¿Cómo te sentiste al escuchar este canto? Así breve. Se identifica mucho por lo que uno ha pasado. Tú solías venir varias veces, Kenneth, aquí a la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo que no vienes? ¿Esta es tu primera vez en 7 meses y medio, 8 meses. 8 meses más o menos que no vienes? Te pregunto, ¿cómo te sentiste al llegar y entrar y estar aquí sentado? Se siente paz, pero nervios a la vez. Paz, ¿por qué? Porque al alejarse uno de las cosas de Dios y así, no sé, es muy diferente, pero cuando uno entra acá, no sé, pues todas las cosas quedan afuera y se siente la paz aquí adentro. Gloria a Dios. Decimos amén, hermanos. Quiero presentarles, bueno, aquí creo que todos nosotros lo conocemos, pero los que nos están siguiendo ahí en línea, las personas que están en diferentes partes de aquí Latinoamérica, el Caribe, queremos decirles o presentarles a ustedes a Kenneth Cascante. Él es uno de nuestros jóvenes de la iglesia, miembro bautizado por aproximadamente unos 2 años, tengo entendido. 2 años. ¿Verdad? Más o menos 2 años, se bautizó aquí en la iglesia. Sin embargo, sufrió una situación un poquito, digamos, que en esta mañana vamos a hablar, ¿verdad? En este segmento juvenil quisiéramos que los jóvenes que nos acompañan aquí en esta mañana, que tal vez no son tantos, pero yo sé que nos están viendo, ¿verdad? Allí por diferentes lugares o diferentes hogares que nos están observando, quisiéramos dedicar un momentito a entrevistar a Kenneth, porque quisiéramos que esto sirva, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos tú y yo por teléfono? Fueron varias, yo no recuerdo. Casi que todos los días. Casi todos los días, ¿verdad? Me llamaba, orábamos juntos, mientras él estuvo aproximadamente 7 meses. 7 meses que estuvo en la cárcel, él me llamaba, orábamos con él, y él me manifestaba casi cada vez que hablábamos y orábamos, él me decía: yo quisiera darles un mensaje a los jóvenes, a los muchachos, aquellos con los cuales sabíamos jugar, sabíamos platicar y sabíamos también tal vez hacer cosas que no se debería de hacer. Quisiera decirles cuán difícil es. Entonces, la primera pregunta, Kenneth, que quisiéramos: ¿qué te llevó de regreso a la cárcel? ¿En qué fallaste? Así brevemente. ¿Qué me llevó de regreso ahí? Ajá. No escuchar el consejo de una madre. Eso. ¿Escucharon? ¿No escuchar el qué? El consejo de una madre. No escuchar el consejo de mamá. ¿Qué te decía tu mami? Quisiera las cosas bien, que pensara lo que estaba haciendo, pero uno quiere hacer todo rápido. ¿Qué le dirías tú a los muchachos? Entonces, siendo esa experiencia. A veces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo y a veces pensamos que ellos nos dicen las cosas como para molestarnos o cosas así, pero ellos no lo dicen porque ya ellos han pasado por cosas así similares y no quieren que uno tropiece como ellos tropezaron. Creo que como todo padre, tu mami sentía un dolor muy agudo, ¿verdad? El pensar en que